¿Cómo andan rebeldes? Buenas tardes. Tenía, no sé si la necesidad, pero las ganas de hacer el video de... Ayer configuré este tiempo de que me tomé, que fue este año, ya venía del año pasado. Justamente cumple un año desarrollando una mirada particular de las opciones. O sea, no cuestiono a nadie que como vea los activos, si bien como digo siempre, hoy es más, eh, ayer tuiteé esto con una nueva, o sea, tiene una nueva medición estoy tratando de encontrarle, de medir los contratos de una manera muy particular, porque a mí me gusta el swing, indistintamente de lo que operemos o no, pero bueno, el swing siempre es primordial y hablamos siempre que son, no sé si son niveles a testear o son las direcciones, pero sí son grandes conglomeraciones de bloques de contratos que tienen que ser liberados tanto al alza o a la baja del subyacente propiamente dicho y cubren el riesgo. Bueno, pasé a estudiar, y ya creo que lo vengo diciendo en todos los audios, no significa que estudie opciones, significa que las vaya a operar, pero me he encontrado con otros participantes. Por ejemplo, hoy quiero poner PAP seguro digital o digital. Eh, porque a veces está bueno cuestionar o ser cuestionado, en mi palabra, o como me cuestionan a mí, siendo de que a veces dibujo, pero tomaba variables, si se quieren entender así, variables puntuales en las opciones y trataba de dibujar y sacar la trazabilidad, sacando del análisis técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo el gráfico así en AT limpio, y no voy a desglosar de una caída de los 60 y pico a los 6, es más, es un gráfico súper joven, 2018, me da que indistintamente que sepamos que si va a subir o no va a subir, ya por ejemplo en SpaceX había demostrado que se puede dibujar con unas pocas velas, porque es una probabilidad matemática o es un cálculo matemática que por lo que yo llegué a alcanzar, y no fue ese, sino ya es un desarrollo de 2 años atrás, el cálculo o las proyecciones que hacen es a base de cálculos matemáticos. Eh, Son muy aproximados, pero casi siempre llegan y testean. Bueno, de hecho, en SpaceX había hecho el video y después se encontró con una zona de resistencia que ahí había concentración, hipotéticamente, o supongamos que la tesis esa bala que había coberturas. Indistintamente, en el gráfico sí veo la liquidez y les voy a poner un ejemplo burdo para que ustedes puedan, no es el puntual, pero voy a ponerle un ejemplo, que si esta vela con mecha roja superior, la vela roja, tiene esa forma, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda, no es la liquidez esta, esto es liquidez de mercado. Esto, por ejemplo, no es liquidez, para que ustedes entiendan a dónde voy yo, al punto que voy. Hoy acá yo puedo ver liquidez en semanal y voy bajando la temporalidad, ¿sí? Entonces, yo veía la liquidez. Vamos a tomar de vuelta esta vela para que se entienda hipotéticamente. Esta vela, yo veía que había liquidez ahí y que ese punto de confluencia quedó sin mitigar, que iba a ir a ser mitigado en algún momento. Voy a ponerlo 23.75. Lo tomé aleatoriamente, no es el punto ese que va, ni tampoco el cuestionamiento. Obviamente que al estudiar los contratos de opciones estuve mirando distinto. Por ejemplo, a mí me marcaba que esto era una zona de liquidez en su momento, o es en el análisis técnico, perdón, no en su momento. Pero ¿qué pasaba? El año pasado yo estudiaba la gama. Los contratos de gama, tanto en call o put, me marcaban que, por ejemplo, en el entorno de los 25, habían grandes concentraciones de contratos. Después tuve otra variable, que es el delta, y me marcaba exactamente lo mismo. Entonces, sabemos que
hipotéticamente, entre comillas, porque después van a estar los que interpretan o han adquirido el conocimiento de las acciones de otra manera, y esto es como la parte de la liquidez que me cuestionen. No, eso no es liquidez. Y entonces yo hago un recondo de un montón de gráficos que tienen este mismo patrón y yo puedo fundamentar sí que es liquidez, ¿sí? Tanto en velas rojas como en velas verdes, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos o entiendan. El tema es cuestionar a una persona por no entender cómo llegó a ese cálculo o a esa idea. Entonces yo caía con la expectativa, no la expectativa, sino que el 22 de febrero sabemos que tiene son 3 años lo máximo que pueden poner. Entonces, supongamos que es 21, 23, ¿no? Sería 23, 24, enero 25. Quiere decir que este bloque de construcción, vamos a suponer, esta es liquidez inconclusa o pendiente. Tal vez yo la leí así el año pasado, pero no era así. Entonces, este bloque, vamos a suponer que era... eh, la mayoría piensan que son put y a la baja se cubren y ganan. Y no, puede ser que hayan vendido en semejante caída una gran concentración de contratos call, por situar algo. Se hicieron de la prima y el precio se desplomó. Y la canjearon a veces por lo subyacente porque algunos no quieren perder. El inversor es muy particular, no quiere perder y los netean. Pero ¿qué pasa? Al abrir estas concentraciones ellos, a contrapartida, en este lapso, en este rango de tiempo, ellos abren, vamos a suponer que vamos a tomar esta vela. Mejor dicho, esta vela verde que está acá, al lado de la roja, emparejada. Que eso es un bloque de liquidez. Y que no se hagan la idea de que esta vela en particular es liquidez, pero para que ustedes tengan una idea, que sabiendo el precio donde lo tiraron desde enero del 22, olvídense del conflicto de Ucrania-Rusia, el precio iba a tener una confluencia e iba a transitar y iba a ser controlado, hasta perforaciones falsas y rebotar. ¿Qué significa? Que todas estos contratos, tanto en call o put, esa es la idea, queda abierta. El market maker, el dealer o los fondos tendían a cubrirse, netear sus posiciones en las acciones y después subir. Agarré Brasil porque estoy configurando tanto los ADRs argentinos como los ADRs brasileros y estoy corriendo el mismo programa que recién ayer lo pude terminar de configurar o el día anterior de ayer, que haga una trazabilidad a meses. En este caso estamos hablando de 3 años, pero si tomamos lo que son meses, vamos a suponer que el piso estuvo en diciembre, el techo estuvo en agosto, contando para atrás. Y vamos a suponer que de vuelta, de diciembre a junio, tendría octubre, marzo de... ¿A dónde estamos acá? Enero del 25, junio, enero del 25. Tenemos enero del 25. Diciembre sería el piso. Tenemos septiembre, que tuvo un punto. Voy a poner así, para no marearlos a ustedes. Vamos a cambiar este a diciembre. Vamos a suponer que el piso lo encontró en diciembre. En septiembre, ya lo había explicado. Junio, 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 junio. Y uno más me falta. Marzo. Acá. Bien. A eso quería llegar. ¿Qué significa? Que el precio, esto es un bloque de 3 meses, 3, 6, 9 meses, y si yo duplico esto mismo, no digo que sean todos los gráficos iguales, pero van a tener una noción
bastante particular de lo que quiero plasmarle, porque si no, yo que sí quiero aportar siempre algo más de lo que yo voy estudiando descentralizadamente. Mayormente se dice, no, no se puede, que esto, que el otro. Y verdaderamente cada uno tiene que hacer sus herramientas, pero mayo, ¿por qué puse mayo? No me corrijan ustedes, ¿eh? Abril, no, está bien, junio, ahí está. Junio. Estos serían 180 días, aproximadamente, menos, indistintamente. Estos son 3 meses, perdón, 3, 6, 9 meses y estos serían 180. ¿Sí? Un año, aproximadamente. Ni tampoco es un año eh, no sería, pero para que tengan una idea, se mueven cada 3 meses los contratos. Quiere decir que tienen una fluctuación de 3, 6 y 9. Y es lo que yo quiero llegar al punto de para no... Después, ayer yo tuiteé este papel lo que yo esperaba. Y entonces quiero explicar esto. El papel tuvo en 3 meses una caída y después un cambio vertical. La caída es violenta porque seguramente habían contratos que empujan a la baja. Quédense con esta explicación para que después entiendan el gráfico, porque si no, no lo van a entender. Empujan a la baja, terminan de saldarse esos contratos, se liberan los subyacentes o se compran, se adquieren los subyacentes, indistintamente de las coberturas. Entonces, si acá abrieron un call y que se hacen de la prima y después de vuelta, acá abren otro call y el call para que se hagan de la prima tiene que caer y vamos a suponer que acá habían abierto otro call, se hacen de la prima, pero indistintamente abren put, acá put, acá put, porque cuando viene cayendo, el inversor ¿qué hace? Tiene la mirada muy particular, si está cayendo, acá hay put, cuando llegan a la zona del dinero que le dicen, esos put se ponen caros y el inversor compra put. ¿Y qué hace el precio? Tiende a ir a la inversa. Esas son las coberturas. Eh, entonces los activos se mueven muy particulares por tiempo, ¿sí? Por zona de presión. Entonces, yo lo que cometía antes cuando hacía análisis técnico, que veía esto era liquidez y caía y decía, nadie sabe. Hacía un cálculo matemático, una proyección matemática, eh, y me daba que cuando formaba una vela decía, bueno, esta vela, si quedó inconclusa, volvía a retestear. Eso en el análisis técnico. Después, ¿qué pasó? Aprendí que con las opciones es un poco más complejo. Un ejemplo, análisis técnico, a mí me marcaba siempre que esto es una cabeza, ¿sí? Indistintamente, porque no tiende a ser cabeza, pero para los puristas, para el purista que hizo el análisis técnico, siempre yo duplicaba. Rompe la neckline y tiende a ir para arriba, ¿sí? Entonces yo fui un paso más. Gráficos nuevos. Entonces yo tengo acá 4 indicadores míos. ¿Ven? DRE construcciones, DRE ADRs, DRE construcciones y DRE campana. Entonces, este sería el ADR. El ADR, no le den bola a esto porque es una configuración que no le dé mucha pelota. ¿Qué hace? Esta configuración es mensual y semanal. Entonces marca los niveles donde hay una confluencia y acá se nota que el papel, a mí me gusta por eso ser didáctico y explicar, el 9.50 es un strike redondo. Entonces si yo marqué el precio ahí y saco, queda 9.50, significa que hubo una gran barrida, indistintamente. Vamos a suponer que hubiera un calls, ¿sí? Por debajo, que esté por el del call. Lo voy a tomar así para que lo entiendan los que no operan opciones y volvemos a lo mismo. Nosotros vemos el contrato, pero no sabemos quién lo vendió o quién lo compró. Pero vamos a suponer que armaron los market maker un call. El call, para que ellos ganen dinero y hacerse la prima, si es un call en 9.50, todo por debajo se hacen de la prima, todo por arriba, o si toca 9.50, el teta, el tiempo, degrada ese contrato y fíjense en cómo hace el precio. Barre justamente con un balance, después recupera y hace la confluencia en 9.50, vuelve a caer,
Y siempre hay un rechazo para no llegar. Hasta que después lo rompe y vuelve a caer de vuelta. Es más, si volvemos a mirar, acá dio bien, mal el balance, no le gustó el mercado, supuestamente lo que dicen, acá dio una sorpresa negativa del 2,24 y subió. Vuelvo a repetir, me desligo de la parte del análisis fundamental. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a agarrar los contratos. Como le mostré recién el DRE en ADR, lo que es semanas y mensual, como está acá, tiene que es una campana y tiene la parte alta 9,50 y la parte baja, lo que significa que puede fallar y que es lo que yo digo en la dilatación. Muchas veces tiene que cubrir 8,50, 9,50 y el centro de la campana está en 9. Muchas veces, ¿ven? Que no es nada aleatorio. Obviamente que está midiendo de 1 o 2 semanas para adelante, ¿sí? O sea, está midiendo, no sé, esto es diario, o lunes, acá, lunes. Vamos a suponer que lunes, acá. En este lunes, vamos a ponerle 2 semanas para atrás, porque todavía no culminó la semana. No significa que vaya a los 9,50. Puede ir o puede ir, quedar en la línea del centro. Esta línea amarilla es el char. El char es, no le den bola porque mañana puede estar arriba. Lo que significa que el char es donde va a terminar el market maker cubriendo la posición en el día. Entonces, tenemos, eso es lo que yo siempre decía, la dilatación. Tiende a ir a buscar algo más de la liquidez para tratar de comprar o adquirir los subyacentes que tienen que cubrir. O tener en cuenta, en balance. Entonces, ayer terminaba de cubrir y yo decía, bueno, ¿se puede hacer a futuro? Sí. Y tiene una explicación. No me acuerdo si es este. Este es. Y lo quiero poner en semanal. Yo ponía el gráfico este en X, porque si no, no se entiende. Fíjense que tiene una concentración en 16, 17, 17, 15. Fíjense que donde rechazó, estas son construcciones. Ahora tenemos una confluencia en 10. Acuérdense que en 9,50 está el strike. Pero ¿qué nos dice el chart? El chartismo. Una caída, una tendencia, máximos y mínimos ascendente, pero si forma esto un posible, y esto es orientativo para ustedes, vamos a poner y trazarlo sucio, ni siquiera voy a ponerme a hacer técnicamente, eh, esto es más que didáctico para todos nosotros. Toca, 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 ahí no llegó, acá sí. ¿Qué significa? Que podría ser un mástil banderín con resolución bajista y proyectaría baja. Que puede ser que lo hagan, no lo sé. Que se puede frenar en los niveles de abajo, no. ¿Qué significa? Que lo mismo que expliqué en el principio del video, puede ser que haya concentraciones que tienden a tirar el precio a la baja, que cuando ellos están anticipando, no sé, a un balance, a que una mala expectativa de Brasil, una mala elección, el precio caiga. Una vez que el precio cayó, ellos van a volver a comprar a 5, que es un nivel de vuelta redondo, 5. Lo cual ellos después, estos contratos tienen que, cada línea son contratos, cantidad de contratos, tienen que ser mitigados. Y tiende a volver a subir. Un 238. Puede pasar, ni la san puta idea tengo. Esa es la idea del desarrollo de lo que yo estaba haciendo con los ADRs, y tanto Brasil como Argentina. ¿Tengo más ADR? Sí, obviamente, pero la introducción, para formar una idea después de los otros videos, por ahí corto con este y voy a agregar, vamos a ver, por ejemplo, Meli, Galicia y vemos un banco brasilero. Entonces, para que ustedes vayan teniendo la idea y que vayan recopilando conceptos entre opciones y técnicos, porque si no después se quedarían como si la nada misma y no entendieran y quedarían desencajados de mis propias locuras, ¿no?